Hola, ¿qué tal amigos de mi canal Just Movies? Ya saben, mi nombre es Cristian Piña. Y vámonos con el review de la gran película que se estrena este fin de semana, que cierra una trilogía. Ya vieron de qué vamos a hablar. Estamos hablando de la conclusión de los Juegos del Hambre con esta película de los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2, que aquí en México le pusieron el final. Y ahorita voy a tomar un punto de esa parte del título. Ya sabemos, película protagonizada por la gran actriz Jennifer Lawrence, que obviamente gracias a esta película, y digo otras más que ya venía realizando, pero con esta prácticamente da su gran paso y reconocimiento dentro de Hollywood. Tenemos a Julianne Moore, tenemos a Woody Harrelson, tenemos por ahí a quien más, bueno, al hermano de Chris Hemsworth, que es Liam Hemsworth, y a George Hutcherson, que es Peeta Mellark, entre otros grandes actores. Recordemos que esta tercera parte, digo esta cuarta parte, pero viene siendo la tercera historia de los libros, es una trilogía de libros, pero que gracias a este gran éxito se dividió en dos partes, Sin Sajo parte 1, ahora Sin Sajo parte 2, y con esta película concluye toda la saga. Y voy a iniciar con algo interesante. Si aquí en México le vas a poner Sin Sajo el final, es curioso porque, digo, desafortunadamente, digo desafortunada porque a mí me gusta ver las películas en inglés, en su idioma original. La tuve que ver doblada al español por horarios. Al inicio dice Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 2. No dice el final, no dice que la película se llama El Final, pero bueno, sabemos que todo es mercadotecnia. Olvidémonos de ese punto y vámonos con la película. La primera parte, Sin Sajo, a mi punto de parecer se me hizo una película bastante aburrida, muy lenta, de mucho diálogo, mucha preparación. Entiendo que era la preparación para esta segunda parte, pero a mi punto de ver, la película anterior no tuvo que haber existido. Por ahí tuve algún encuentro en Twitter con un fanático de los Juegos del Hambre y le dije, oye, respeto tu punto de vista, pero a mi punto de vista la película es mala. Ese fanático me decía que era la mejor película, la mejor adaptada de los libros. Dije, bueno, ok, pero respeta mi punto. La primera parte a mí me pareció bastante aburrida. Y esta segunda parte, también. Debo decir que la película no es totalmente aburrida, pero maneja muchas incongruencias. Siempre he dicho yo que las películas de ciencia ficción, y sabemos que esta es una película de ciencia ficción basada en una novela, siempre deben de tener un poco de congruencia dentro de su universo para que sean creíbles, ¿no? Porque vamos a generalizarlo. Los amantes de la ciencia ficción como Star Wars, y lo hablo porque yo soy un fanático de Star Wars, es obviamente algo incongruente, algo que no sabemos, ¿no? No tenemos contacto con extraterrestres, aún no tenemos naves voladoras y muchas cosas más, pero dentro de ese universo hay consistencia en el argumento para que la historia sea creíble. Aquí en los Juegos del Hambre Sin Sajo parte 2 hay demasiada incongruencia en muchas cosas, principalmente en las muertes de muchos personajes y seguramente podrán considerarlo como un spoiler, es decir, datos que no se deben de dar con respecto a la película, pero sabemos que es una guerra, y una guerra, una revolución, y va a haber muchas muertes, y sí las hay, pero con ciertas muertes no hay dolor, y con otras tantas sí las hay. Hay momentos donde uno por conciencia natural diría, pues haz a un lado a este personaje porque te va a hacer daño, y no lo mantienen, o sea, el mismo grupo lo mantiene cerca. No sé por qué, no entiendo el por qué. Y debo decir que una vez más la película en mi caso fue muy predecible. En los primeros 30 minutos me imaginé el final y terminó siendo tal cual el final. Creo que pudieron haberse desligado. No dudo que la película sea totalmente fiel al libro, pero creo que pudieron haber tenido la libertad de haberse alejado un poquito quizá de la historia original y darle otro tratamiento, algo más espectacular. Se los digo así porque la primera película de los Juegos del Hambre, cuando salió, me pareció bastante interesante, muy buena, demasiado buena,
Cuando sale la segunda parte, En Llamas, me emocioné mucho más, me pareció mucho más entretenida, me emocionó bastante. Para la tercera decayó mi ánimo y esperé que esta última entrega, que cerraba ya el ciclo, me fuese un poquito más impactante y terminó siendo un tanto cuanto frustrante. La verdad, a mi punto de ver, Sin Sajo parte 2 o el final, como le quieran llamar, es una película medianamente buena. Tiende a copiar ciertos finales y sí, el final se va alargando, se va alargando, se va alargando, se va alargando y concluye con un final poético, un final idóneo para la historia, pero muy poético, muy literario, muy ¿cómo decirlo? Idóneo, ¿no? Al final creo que de los mensajes importantes de la película es, una vez más, que dentro de las guerras siempre va a haber alguien que desea tener el poder y la fuerza, que quiere dominar ante todo a pesar de lo que esté realizando, que para él su motivación puede ser justa, como en esta historia el presidente Snow quiere proteger su universo, su glamour, su presencia dentro de Panem y los 13 distritos, los 12 distritos, y obviamente hay revolución porque hay desacuerdo, mayorías, minorías, lo que se ve en la sociedad constantemente con las clases sociales, pero la guerra termina dañando a la gente psicológicamente, emocionalmente, personalmente, o sea, la misma vida cambia totalmente después de una guerra, y creo que es quizá de los elementos más rescatables que puedo tener de los Juegos del Hambre, recordarnos que la guerra no trae nada bueno, no trae nada bueno, y principalmente tomo este tema con respecto a los sucesos que están pasando del otro lado del continente, con el país de Siria, con Afganistán, con Francia, con todo lo que está generándose. Quizá este es uno de los mensajes más importantes que podríamos tomar de este tipo de películas, donde nos demuestran que siempre va a haber dolor durante una guerra, siempre habrá pérdidas humanas, y sea cual sea el fin de la guerra, al final y al cabo todos pierden dentro de los bandos. Regresando un poquito más a la cuestión del cine, la película me pareció medianamente buena. Creo que pudo haber tenido un final no más espectacular, pero sí quizá un poquito más emotivo y quizá un poquito más concluyente, sin terminar con un final bastante retórico y bastante, les digo, muy idealista, por decirlo así. Pero obviamente ese final terminaron realizándolo porque era el elemento de la película. Las actuaciones, pues obviamente medianamente buenas con respecto a la narrativa de la historia. Y pues esa es mi crítica acerca de Sin Sajo parte 2. Créanme, no tengo nada en contra de esta saga, me pareció buenísima desde el inicio. De toda la saga, para mí la segunda parte, En Llamas, me pareció la más destacable. Estas dos últimas no terminaron de gustarme, y la primera me pareció un buen preámbulo de una gran historia. Seguramente, espero y creo, porque esto se está en rumores, posiblemente haya más historia, haya más películas, o quizá algo distinto a los Juegos del Hambre, porque esta saga ha dejado mucho dinero a quienes la han realizado. ¿A ustedes qué les pareció la película? Déjenmelo en sus comentarios. Vayan al cine, disfrútenla, y espero entiendan mi punto de vista, ya que saben que aquí en mi canal busco dar una versión un poquito más objetiva desde mi punto de vista del cine, sin quitar de lado la pasión que nos deja el séptimo arte. Ya saben, mi nombre es Cristian Piña, nos seguimos viendo, y vayan y disfruten de los Juegos del Hambre, Sin Sajo parte 2, el final, y shalala, shalala. Nos vemos hasta la próxima.